Hola, mi nombre es José Roberto Arias de la Universidad de Valladolid y junto a mi compañero José María Marván, también de la Universidad de Valladolid, queremos presentaros el trabajo que hemos realizado en relación con lo que ha sido la implantación de los grados de educación primaria en España y cómo esta implantación, que anticipo ha sido tan diferente en las universidades españolas, permite observar grupos de universidades que muestran homogeneidad en relación a lo que sería el caso particular de la materia de matemáticas. Hace unos años, como consecuencia de los cambios sociales y culturales que se producen en una sociedad europea cada vez más globalizadora, la Declaración de Bolonia sobre la construcción de un espacio de educación superior generó una nueva transformación de la realidad educativa universitaria, cuestión que llevó tiempo y mucha reflexión por parte de los actores intervinientes. El proceso de transformación en todas las universidades ya ha terminado y toca analizar el resultado final, que es el nuevo panorama educativo. Consideramos que cualquier investigación relativa a la formación de docentes que se haya desarrollado a cabo en los últimos años ha tenido que tener presente el nuevo panorama educativo. De hecho, esta investigación es el marco de referencia de una investigación mayor que tuvo como fruto la tesis doctoral centrada en el nivel tanto del conocimiento del contenido como del conocimiento pedagógico del contenido de los estudiantes para maestro de educación primaria en relación con un tópico concreto matemático, donde el objetivo se situaba en la preocupación que teníamos por saber cómo influían los estudios en formación de futuros maestros tanto en el conocimiento de la materia como el conocimiento pedagógico de los estudiantes universitarios. Cómo abordan los planes de estudios para la formación inicial de maestros de primaria el conocimiento matemático y el conocimiento didáctico matemático. Para iniciar la investigación debemos centrarnos en la orden ministerial que da pie a los cambios. En España, la orden EFI 3857-2007 del 27 de diciembre fija la estructura del grado en educación primaria. Tras esta orden, hay una intención del Ministerio de buscar poner de acuerdo a todas las universidades de España en torno a los planes de estudio de grado, pero no todas las universidades han pensado igual. La implantación del grado ha sido muy diferente en las distintas universidades. De hecho, encontramos dos momentos. El curso 2009-2010 es un momento en el que 17 universidades terminan de implantar los grados, mientras que en el curso 2010-2011 son 22 las universidades que terminan de implantar los grados. Es importante destacar aquí que hemos estudiado o hemos trabajado con 39 universidades públicas, todas ellas universidades que tenían el grado de educación primaria. Si no tenían el grado de educación primaria, nosotros no las incluíamos en la investigación. Y también hay que destacar que cuando un campus englobaba a diferentes universidades, solamente cogíamos una como representante de todas ellas. También en cuanto a diferencias, encontramos distribución de los créditos entre materias y también la orientación de la formación. Como objetivo de este trabajo o investigación, nos planteamos el identificar modelos subyacentes o implícitos de formación inicial del profesorado de matemáticas de primaria de las universidades españolas. Para lograr nuestro objetivo buscamos desarrollar diferentes fases o momentos. En un primer momento observamos la situación actual tras los cambios. Según Torres, la normativa Bolonia supuso cambios en los estudios de formación de maestros. Estos cambios han provocado la equiparación del nivel académico de los títulos de maestro con el resto de las titulaciones, la reducción del mapa de titulaciones de maestro, la redefinición del perfil formativo y los planes de estudio de los maestros y el aumento y la mejora de la formación inicial de los profesores de secundaria y bachillerato con la implantación del máster universitario de formación de profesorado de un año de duración.
En relación a las facultades de educación, las diferencias son variadas, diferencias en cuanto a la denominación de las asignaturas, en el número de asignaturas, en la distribución por cursos, en la cantidad de créditos, en la cantidad de asignaturas optativas referentes a matemáticas, en la cantidad de créditos de estas y en la presencia de asignaturas de contenido matemático en alguna mención o en la existencia de una mención con orientación didáctico-matemática. Inicialmente, la estructura del grado de educación primaria, que tiene como marco de referencia la orden ministerial ya citada, determina 3 módulos y un cuarto apartado de optativas con todos estos números de ECTS. Apoyándose en Ramos, Ávila y Jiménez, podemos indicar diferencias en relación a los objetivos generales. Podemos ver que 14 universidades determinan objetivos relacionados con las funciones de enseñanza-aprendizaje. También 10 universidades determinan objetivos que hacen un mayor énfasis en las funciones de tipo transversal. Y finalmente, 15 universidades determinan objetivos como si fueran. También encontramos diferentes denominaciones para las asignaturas de la materia matemáticas. Existen 115 denominaciones diferentes, siendo la más repetida matemáticas y su didáctica. También el número de asignaturas y créditos varía según los casos, siendo 3 el número de asignaturas de matemáticas más propuesto con 6 créditos cada una, pero existen posibilidades de 2 asignaturas o de 4 asignaturas. En cuanto al apartado de las competencias, debemos señalar que las universidades tienden a gestionarse por lo que el Ministerio establece. Según la orden ministerial que ya hemos citado, existe un mínimo de 12 competencias que todos los títulos dirigidos al ejercicio de la profesión de maestro en educación primaria deben cumplir. Es conveniente señalar que para llevar a cabo el análisis que aquí presentamos, hemos tenido en cuenta las competencias específicas que las asignaturas de matemáticas desarrollan. La mayor parte de las 39 universidades tienen muy presente las que vienen definidas en el anexo 2 de la citada orden. No obstante, no todas las universidades consideran únicamente estos enunciados de competencias específicas determinadas por el Ministerio, sino que en un intento por expresarlas de otra manera generan sus propios enunciados. A nivel de contenidos, las universidades tienden a cubrir los bloques de contenido que el currículum de primaria establece, pero siempre teniendo en cuenta la doble vertiente matemática y didáctica. Así, existirán asignaturas más enfocadas a la didáctica frente a otras más enfocadas al desarrollo de contenidos matemáticos por parte del futuro maestro o incluso algunas que comparten ambas perspectivas en la misma asignatura. Llega el momento de hablar de la metodología desarrollada. Realizamos en un primer momento una lectura y extractado de todas las memorias de grado de todas las universidades españolas que intervinieron en esta investigación y también de todas las guías docentes de las asignaturas de matemáticas que aparecen determinadas en los programas. A partir de este trabajo inicial determinamos variables a partir de las competencias y de los contenidos que se desarrollan en las memorias de grado y las guías docentes. Finalmente, teniendo en cuenta estas variables, aplicamos la técnica estadística multivariante del análisis de conglomerados. Para poder realizar este trabajo de clasificación tuvimos en cuenta diferentes trabajos realizados anteriormente en torno a las competencias y que nos sirvieron de guía y que nos ayudaron para hacer una diferenciación entre competencias matemáticas y competencias pedagógico-didácticas que permitió clasificar las competencias del Ministerio en 3 y 3. Pero estas no son las únicas competencias específicas que hemos podido listar, sino que, como ya hemos dicho, existen variados enunciados para competencias específicas creados por las propias universidades. En la tabla que estáis viendo, resumimos la labor realizada, aunque esto dio pie a la creación de múltiples tablas que recogen toda la información recolectada. En cuanto a los contenidos, tuvimos en cuenta el trabajo de Rico, de Gómez y Cañadas sobre dominios de contenido desde el plano de formación del estudiante y el trabajo, llegando a determinar 2 tipos de conocimientos.
un conocimiento matemático que comprende tanto las matemáticas escolares como las matemáticas avanzadas y un conocimiento didáctico que comprende los contenidos de pedagogía y didáctica de la matemática. Teniendo en cuenta la cantidad de contenidos de un tipo o de otro que se desarrollan, hemos llegado a categorizar las asignaturas como matemática, M mayúscula, si todos los contenidos son predominantemente matemáticos, didáctica, D mayúscula, si todos los contenidos han sido predominantemente didácticos, y matemático-didáctica, M mayúscula, D mayúscula, si aproximadamente hay la misma cantidad, 50% aproximadamente, de contenidos matemáticos y de contenidos didácticos. Hemos considerado los casos en los que una de las dos partes domina con claridad sobre la otra. Serían los casos en los que una parte no ha superado o ha alcanzado la tercera parte de contenidos con esta categorización. De esta manera aparecen las clases M mayúscula, D minúscula, donde los contenidos didácticos han sido inferiores al 33,33%, siempre aproximadamente, y M minúscula, D mayúscula, cuando los contenidos matemáticos han sido inferiores al 33,33%, dependiendo de cuál es la parte que domina en la asignatura. Con estas variables aplicamos un análisis de conglomerados de tipo jerárquico. Su puesta en práctica fue de forma aglomerativa y sabemos o conocemos que en dicho análisis de conglomerados existen diferentes métodos y medidas que se pueden utilizar en dicho análisis. Estos métodos los podemos ver en la tabla que aparece en este vídeo. Elegir un método o medida antes que otros supone generalmente una decisión subjetiva. Nuestra opción inicial fue aplicar todos los métodos y medidas para poder comparar posteriormente todos los resultados obtenidos buscando llegar a destacar algunos de los casos de agrupación. Estamos ante un proceso de validación interna donde utilizando los mismos datos realizamos diferentes análisis de conglomerados usando diferentes medidas. Después de analizar todos los datos obtenidos y de ver las similitudes o tendencias que aparecían en determinados grupos de universidades, hemos elegido una medida que creemos que realiza una buena clasificación de las universidades. Para llegar a ello hemos tenido que pasar por tres momentos. En un primer momento aplicamos todos los métodos y medidas para observar que en la mayor parte de los casos lo que más se repite es la situación en la que existe un clúster que incluye la mayor parte de las universidades más otro clúster unipuntual. Podemos destacar el caso del método de Ward en el que aparecen en la mayor parte de los casos dos clústeres. La existencia de un clúster unipuntual nos llevó a pensar en la existencia de outliers, que supondrían una situación en la que deberíamos eliminar dichas universidades o dichos outliers y fruto de esta eliminación podríamos obtener algún cambio más acorde a lo que realmente se buscaba. Al eliminar los outliers, conseguimos que la mayor parte de los métodos, junto con las medidas, aporten dos clústeres en cada uno de los casos. No obstante, existen casos en los que valoramos no tenerlos en cuenta, pues ofrecen clústeres unipuntuales o dos clústeres, uno con muy pocas universidades. Un ejemplo que también eliminamos fue el de agrupación de centroides porque nos llegó a ofrecer hasta 9 clústeres. Llegados a este punto, nuestra opción es observar en aquello que hemos seleccionado cómo de diferentes son los clústeres que se forman por cada uno de los métodos o qué universidades conforman cada uno de los clústeres. En todos los momentos, el método de Ward ha sido el que mayor seguridad nos ha aportado. Finalmente, el tercer momento nos ofreció similitudes entre los clústeres para 5 medidas: distancia euclídea al cuadrado, Chebyshev, bloque o Minkowski. Valoramos ampliar a 3 clústeres para este método y observamos una gran similitud entre 4 medidas, 2 de ellas con los conglomerados iguales.
Del conjunto de todo el trabajo, hemos podido observar grupos de universidades conformando siempre el mismo conglomerado. Y otra cuestión que también hemos podido observar es que se forman parejas claras de universidades. Y llegados a las conclusiones, no podemos olvidar nuestro objetivo: identificar modelos subyacentes o implícitos de formación inicial del profesorado en matemáticas de primaria de las universidades españolas. Esto fue lo que generó nuestra investigación. Aplicando a los datos los diferentes métodos junto con las diferentes medidas, hemos llegado a un conjunto variado de situaciones, lo que nos ha llevado a la búsqueda de tendencias. Hemos podido comprobar una gran tendencia por parte de ciertas universidades a agruparse. Concluimos que existía un conglomerado claramente identificable en todos los casos realizados, al que llamamos clúster 2, y donde los otros dos posibles conglomerados difieren en muy poquitos elementos. De esta manera, llegamos a los conglomerados que nos determinó la medida de distancia euclídea, pero para el método de Ward. Así, el clúster 1, clúster 2 y clúster 3 se diferencian en las siguientes cuestiones. En el clúster 1, las asignaturas obligatorias se sitúan principalmente en los cursos de segundo y tercero. Trabajan de forma equilibrada pero separada el conocimiento del contenido y el conocimiento pedagógico del contenido, y las competencias que establecen trascienden los enunciados básicos establecidos por el Ministerio. Mientras el clúster 2, las asignaturas obligatorias se sitúan en los cursos de primero y de segundo. Se trabaja de manera conjunta el conocimiento del contenido y el conocimiento pedagógico del contenido, y las competencias son enunciadas a partir de los términos básicos determinados por el Ministerio. Finalmente, el clúster 3 presentan asignaturas principalmente de didáctica de las matemáticas. Trabajan principalmente sobre el conocimiento pedagógico del contenido, y el conocimiento del contenido complementa al conocimiento pedagógico del contenido, pero es secundario. Las asignaturas son ubicadas en cursos avanzados, en tercero o cuarto. Estamos hablando de asignaturas obligatorias. A tenor de los resultados, podríamos tener dos consideraciones finales. La primera consideración sería en torno a la presencia en los planes de la formación matemático o didáctico-matemática, que parece ser que sigue siendo residual o escasa, a pesar de esa importancia que todos le damos al desarrollo de la educación matemática en todos los niveles, sobre todo por parte de organismos internacionales. Una segunda consideración podría ser esa apuesta compartida por un modelo claro de formación inicial, que parece ser que sigue sin existir, siempre en relación a la educación matemática. Hemos podido comprobar, hemos podido ver tres modelos, tres conglomerados, donde una de sus diferencias está en el grado de equilibrio aparente entre el conocimiento del contenido, el conocimiento pedagógico del contenido y la relación entre ambos. Y finalmente les muestro las referencias utilizadas en el trabajo. Ya solamente me queda agradecer su tiempo, y esperando que este trabajo pueda serles útil, me despido. Muchas gracias por su atención.